Quiero saludar al fiscal Matthew Galluzzo. El fiscal Galluzzo estuvo en la oficina del distrito de Manhattan, donde está hoy el caso de Donald Trump. Este abogado tiene más de 20 años de experiencia y es experto en defensa penal, apelaciones, derechos civiles. Ha representado todo tipo de clientes. El señor Galluzzo es muy conocido. Los gobiernos extranjeros le han reconocido su experiencia. Tiene clientes en Francia, en Arabia, en Ciudad del Cabo, en Pretoria, en Sudáfrica. El señor Galluzzo es de la Universidad de Northwestern y tiene un título en la Universidad de Duke. Él está autorizado para ejercer en Nueva York, en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, los distritos sur y este de Nueva York y el distrito norte de Indiana y el distrito este de Michigan. Ana, dígale que es un honor tenerlo en los micrófonos de W Radio en un día tan importante. Good morning, Mr. Galluzzo. Thank you very much for your time today. It's an honor for us to have you here on such an important day for your area, for New York. Thank you. Thank you for having me. And I'm glad that we're speaking in English. No offense. It's going to be difficult for me in Spanish. Okay. But I think Galluzzo is Italian. Yeah, it is. It is an Italian name. And I speak a little French and a little Spanish, but not enough to do an interview, I'm afraid. Thank you very much. La primera pregunta, Ana, es una curiosidad que tenemos los colombianos por ser colombiano. ¿Él conoce al juez Merchan? ¿Sabe algo del juez Merchan? ¿Qué opinión le merece el juez Merchan? This is a question we have because this radio station is in Colombia, and as you probably know, Judge Merchan, who's actually leading this case against Donald Trump, is from Colombia. Do you know him? Have you ever seen him? Do you have any opinion on Judge Merchan? I have appeared before Judge Merchan in the past. I do not know him well. I can tell you that he has a reputation for being very smart and very fair and, we might say, level-headed, sort of calm and patient. So he has a very good reputation among the lawyers that appear in front of him, and my experience with him has been favorable. I think he's a good judge. Pues nos dice que sí lo ha visto, Julio ha estado enfrente de él, no lo conoce bien ni a profundidad, pero sí ha escuchado que tiene una muy buena reputación, que es un juez bastante inteligente, muy justo, calmado, paciente, con cabeza fría, así que en general la experiencia que tiene y lo que se escucha en los pasillos es que es una reputación positiva la que tiene. Obviamente el mejor escenario, Ana, para el señor Trump es que no pase nada. Pero vamos al escenario hipotético en donde están concentradas las opiniones de sus contradictores. Simple la pregunta. ¿Cuál es el worst scenario para el señor Trump? What could be the worst case scenario for former President Donald Trump? That's a very good question. Thank you. I think the worst case scenario for Donald Trump is that he gets convicted of these crimes at trial. And normally you would not expect someone to get a jail sentence for this sort of case. But some of the other people who have been related to this case have gone to jail. For example, Mr. Weisselberg, who worked as his accountant, is currently doing 5 months of jail at Rikers Island, which is a prison in New York City. And Michael Cohen, who worked on this case, did 3 years for a federal case related to this. So I would say the worst case scenario is that Mr. Trump gets convicted by a jury and he gets sentenced to a little bit of jail, which seems incredible. Pues parece increíble, pero el peor escenario es que el expresidente Donald Trump sea acusado y sentenciado a cárcel por estos delitos por los que se le señala. Así que nos dice Julio que es una muy buena pregunta porque piensa que por increíble que parezca, el peor escenario es ese, teniendo en cuenta que otras personas relacionadas con estos juicios y con estos delitos han tenido esta sanción de cárcel. Nos pone el ejemplo del señor Weisselberg, que trabajó con el expresidente Donald Trump y tuvo prisión en Nueva York. También el caso de Michael Cohen, que pues enfrentó un caso federal relacionado con este caso también y pues también tuvo algo de prisión. Así que el peor escenario es que sea declarado culpable y sentenciado a cárcel.
Hoy la atención del mundo está centrado en ese tribunal y el procedimiento se va a realizar y ¿qué viene después? Lo que le quiero preguntar es qué viene después, porque muchos dicen que por los procedimientos de la justicia en Nueva York, para que comience el juicio podrían pasar meses, que incluso puede ser para el otro año. ¿Cuándo espera él que comience el juicio en sí y cuándo se podría tener una eventual sentencia sobre ese juicio? Let's speak about what could happen next. Today is the rearrangement, but usually, these things take time. When do you think? What do you think would happen next? When do you think the case, the court date would be to start? The case would be the date, and when do you think we could have a sentence for this case? That's a very good question. I think that the defense attorneys will try everything they can to delay the end of this case as much as possible. I'm sure they would like for this trial to happen after he is elected president. So I expect they will try to delay the case. It's hard to say how long it will take. There could be a trial before the election, but it might be after the election. So I'm sure the attorneys will make a lot of arguments, not only to win the arguments before the trial, but also to delay the actual trial of the case. So it's tough to say how long it's going to take, but it could easily take a year. Bueno, fácilmente puede tomarse un año, Félix, y nos dice que es una muy buena pregunta porque los abogados de la defensa de Donald Trump van a hacer todo lo posible para tratar de retrasar este juicio lo más que puedan. Entonces nos dice que pueden retrasarlo incluso después de las elecciones y esa es su apuesta. Cree que van a esperar en las elecciones para que este juicio siga adelante, pero incluso podría ser antes de las elecciones electorales. Entonces nos dice que es difícil dar un tiempo en específico, pero sí nos podría decir que los abogados del expresidente Donald Trump van a tratar de postergar este juicio lo más que puedan. Grace, obviamente que este caso tiene pues una base legal y por eso está donde está, pero evidentemente tiene un movimiento político impresionante y la pregunta sería, ellos como fiscales, cuando les toca pues enfrentarse a estas cosas, ¿qué tanto consideran el implicamiento político que pueden tomar las decisiones que están tomando? Of course, this case has a legal basis on it, and that's the main thing. But of course, it's also very political. For you guys as prosecutors and the DA's Manhattan's office, how much do you think the political implication took, like a stand? How important was it? How delicate were they at the time of making decisions, considering the political movements this could cause? Well, when I was a prosecutor, we never prosecuted a former president. So this is very new, what's going on. It is hard to say. I will say, though, that I think that if it's political, it's probably more like the prosecutor himself is concerned about his own political future, because the prosecutor is elected by the people of Manhattan. And the people of Manhattan want their prosecutor to prosecute Donald Trump. And I think if the prosecutor of Manhattan had not brought a case against Donald Trump, that maybe this prosecutor would not get reelected. So I think that if there's a political motivation, it's probably Mr. Bragg, the prosecutor, trying to help himself more than trying to hurt Mr. Trump. Pues nos dice que cuando él fue fiscal nunca tuvo que juzgar a un expresidente. Esto es algo realmente nuevo, así que es difícil de decir, pero diría que si hay un interés político es el interés que tiene el fiscal Bragg de ser reelegido, porque los que eligen a los fiscales son estas personas y el pueblo en Manhattan, y entonces estas personas en Manhattan quieren que se acuse al expresidente Trump, así que si hay una motivación política más que por tratar de perjudicar al expresidente Trump, es más para el fiscal de beneficiarse a sí mismo. Sí, en el mundo judicial, en el mundo jurídico en el que se mueve, ¿qué dicen? ¿Qué opinan abogados, exfiscales sobre los cargos que le están dando a Trump? ¿Cuál es el sentimiento que prevalece? Among the world that you move around, prosecutors, attorneys, what's the feeling in reference to the charges that former President Donald Trump is facing?
As of right now, we're not really sure what the evidence is against Donald Trump. We have some idea as to who the witnesses might be and what this case is about. But I think the smart attorneys aren't really prepared to say how strong this case is until we understand what exactly the evidence is going to be. But that being said, I think everyone agrees that there's definitely a political element to this case. It is certainly a dangerous situation for Mr. Trump because the people of Manhattan have a very negative opinion of Donald Trump, and it is the people of Manhattan who will ultimately be on the jury and decide this case. Bueno, nos dice que no están seguros ahora mismo de la evidencia, Laura. Pueden tener alguna idea de los testigos, de qué se trata el caso, pero los fiscales más inteligentes y los abogados más inteligentes al final del día no van a dar un veredicto o una opinión definitiva hasta entender la evidencia que hay. Entonces, lo único con lo que están de acuerdo es que hay un elemento muy fuerte político en este caso, lo cual es muy peligroso para el expresidente Donald Trump porque en Manhattan tienen una opinión muy negativa del exmandatario estadounidense y las personas de Manhattan al final son los que conformarán el jurado que van a decidir lo que va a pasar con el expresidente Trump. Él ha sido fiscal y defensor, y muchos dicen que uno de los problemas de este caso es que Michael Cohen sea uno de los principales testigos, porque consideran que Michael Cohen ha mentido declaradamente, fue declarado culpable y además tendría motivaciones personales contra Donald Trump. ¿Cree que la debilidad de ese testimonio puede ser clave en este caso? Perhaps one of the main things in this case is Michael Cohen's testimony. But perhaps the complication that it has is that people believe that he is personally motivated towards finding a sentencing, a conviction for former President Donald Trump. Do you believe that this would affect the case a lot, the fact that Mr. Cohen's testimony is weak because of his personal motivations? I think it's probably the biggest problem with the prosecutor's case. To be honest, Michael Cohen is an important witness in this case, and there's no denying that he has lied a lot in his life, that he is a liar. That being said, a liar can tell the truth. And if there are other documents, other witnesses, and other evidence that shows that he's telling the truth about this payment and these business records, then Mr. Trump could get convicted. But Mr. Cohen has lied a lot in the past about Mr. Trump and about this case, and he clearly is a weak witness for the prosecution given that history. Pues nos dice que es el problema más grande ahora mismo en este caso, el problema más grande que tiene el fiscal, porque Michael Cohen, por supuesto que es un testigo muy importante en el caso y no se puede negar que ha mentido mucho en su vida, es un mentiroso y lo que pasa, Félix, es que los mentirosos pueden decir la verdad. Entonces, si esta verdad está respaldada por otros testigos, por otra evidencia, por documentos y dice la verdad de este pago, pues podría ser acusado el expresidente Donald Trump. Entonces, nos dice que a pesar de que Cohen sí ha mentido en el caso de Trump y es un testigo débil, pues podría ser sustentado su testimonio con otras evidencias. Una última pregunta, Ana. ¿A Donald Trump le conviene más que esto se demore? Es decir, que se siga prolongando en paralelo a su campaña presidencial? Do you believe that Donald Trump benefits from this taking longer, like perhaps that the case keeps on running while he is continuing to campaign for the 2024 elections? Do you believe that he benefits the most of it taking a long time or that it's resolved sooner? Most criminal defendants want to delay their trials as long as possible. Usually it helps the defendant to delay a case because witnesses might forget their testimony, they might change their story, something might happen. Usually delay is the best for a defendant. And I think in this case, Mr. Trump most certainly would want to delay this trial as much as possible. And for the simple reason that if he loses, he could go to jail.
and it's not easy to be president when you're in jail. But putting that aside, I think he's going to use this case to make himself into a victim for his campaign, and hopefully get some sympathy and some support from his voters by showing that he's a victim. So I think he definitely wants to delay this case until after the election, if possible. But Mr. Galluzzo, you say that it's very difficult that a president could be in jail, but it's not impossible. That no, it's not. Yeah, but can you imagine that could happen? There's a lot of things happening nowadays that you never thought were possible before, and I guess this is one of those things. Yeah, it's unbelievable. Mr. Galluzzo, thank you very much for your time. Muchas gracias. Have a great day in New York. All right, you too. Thank you. Bye-bye. Fiscal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan. O sea, conoce perfectamente cómo se mueven los casos y lo que puede y no puede pasar en la corte. Al final, Grace, ¿qué dijo? Que los abogados por lo general lo que tratan de hacer es retrasar estos juicios lo antes posible, lo más que puedan, porque los testigos olvidan el testimonio, cambian la historia. Entonces, en este caso, el expresidente Donald Trump podría ir a la cárcel, por supuesto, que querrá que este juicio se retrase lo más posible porque podría ir a la cárcel. Y no es fácil que un presidente en ejercicio esté en la cárcel, pero sí lo usará a su favor para victimizarse en su campaña, para que generar cierta simpatía y apoyo de sus votantes, mostrando que es una víctima. Así que sí va a tratar que este veredicto o este juicio inicie después de las elecciones. Y Julio le preguntaba al final, pues, ¿se imagina que eso pase, que un presidente esté en la cárcel? Y él dice que hay muchas cosas pasando ahora que antes no se creían posible, y esta es una de esas, a pesar de que sí, es increíble.